Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Bueno, ya estamos con los amigos de El Mostrador. Tenemos a Héctor Cosio, editor de El Mostrador Cultura, que nos ha acompañado varias veces durante la semana. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Terminando la semana ya. Así es. Y estamos también con Federico Giovanón, vicepresidente ejecutivo de El Mostrador. ¿Cómo está, Federico? Muy bien, muy buenos días. Quería empezar con el tema que inspira nuestra pregunta hoy día y que tiene que ver con el paro de los taxistas, que ha anunciado para el 6 de marzo, un día que los medios de comunicación, que nos encanta ponerle nombre a las cosas, con los 27F, exacto, le han denominado el superlunes, ¿no? Que es el día donde los colegios, la mayoría de ellos, entran a clases, vuelven los tacos, las personas vuelven al trabajo, se acaban las vacaciones y la ciudad colapsa, sobre todo los primeros días. Los taxistas anunciaron ya este paro por algo que se viene arrastrando hace tiempo, y que tiene que ver con la regularización de aplicaciones de transporte como Uber o Cabify y otras que han entrado al mercado. Los taxistas también tienen la suya, pero no han aprendido lo suficiente. Y veíamos un conflicto también con el ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo, que dijo que la gente prefiere Uber, ¿no? Y que por eso también se está tratando de regular esto en el Congreso, pero algo que está entrampado. Y además hablábamos el otro día, Federico, ¿te acuerdas de las prioridades que tiene el gobierno para lo que queda, digamos, en términos legislativos? Y precisamente esta ley no son una de sus prioridades. Federico. Es difícil bajarse con este tema, Ricardo, porque tiene muchas aristas. Claro. Lo que dice el ministro en un contexto, en ese sentido, si uno pesca esa frase suena muy rara, ¿no? Pero si uno escucha el diálogo completo, fue dentro de un contexto. Uh-huh. Es que Uber y otras aplicaciones como Cabify son una realidad en el mundo completo. Y impedir que exista es como tapar el sol con un dedo, ¿no? Y eso no va a ocurrir. Es como estos gobiernos dictatoriales, oye, de países casi desconocidos, oye, que prohíben Internet, ¿no? Y a todos los proveedores de Internet los cierran. Hay cosas que no se pueden hacer, son una realidad ya en el mundo de hoy, ¿no? Y Uber funciona razonablemente bien, la gente queda razonablemente contenta, a un precio razonable, con seguridad razonable, con excepciones, por supuesto. Uh-huh. Ha habido y se conocen casos de abuso y en fin, pero razonablemente bien. Y el taxista, yo tengo la mejor idea del servicio de taxi en Santiago, por lo menos no conozco en otras ciudades, pero en Santiago funciona razonablemente bien. A veces te tocan unos gallos medio frescos, en el sentido de que han arreglado el taxímetro, en fin, pero son la excepción. En general es un servicio que funciona bastante bien. Entonces, lo que tiene que hacer la autoridad pública es no poner el dedo adelante del sol, sino que tratar de que convivan. Y hay fórmulas para que convivan y en Europa están llegando fórmulas para que convivan. Es cuestión, oye, si la rueda se inventó una vez, no 2 ni 4 veces, entonces hay que copiar las experiencias comparadas exitosas. De hecho, en Chile es verdad que Uber tiene algunas ventajas porque hay ciertas exigencias a los taxis amarillos con negro que no tiene Uber. Pero también tienen ventaja, pueden andar por las líneas, ¿cierto? Preferentes para micro y buses, lo que hace que uno se desplace más rápido. Puede tomarlos en la calle porque los distingue, a Uber no los puedes tomar en la calle así intuitivamente, levantando el dedo. Hay ciertas ventajas que existen y qué bueno que existan. No sé cuáles otras deben existir porque no soy un especialista en el tema, pero lo que tengo clarito es que no se puede impedir que exista Uber. Claro. Eso, sí. Lo que pasa es que este tema también ha sido foco de conflicto en otros países, en Argentina, en Inglaterra también, donde incluso no se ha solucionado. De hecho, el taxista que increpó al ministro le dijo, haga como Macri y corte los Uber de raíz, digamos. Entonces, un conflicto que, tienen que adaptar las legislaciones porque, y lo conversamos, a la realidad social, las legislaciones tienen que ir adaptando. Y a la rapidez de la tecnología también, porque esto va a raíz de una aplicación que tú necesitas tenerla, bajarla, tener tarjeta de crédito, por ejemplo, aunque ahora también se puede pagar
pagar en efectivo, pero claro, es adaptarse a normas que van surgiendo muy rápidamente. Sí, a ver, lo que pasa acá, más allá del tema del servicio, si es mejor el servicio de taxi o el servicio de Cabify o de Uber, es que efectivamente estamos dentro de un escenario que es mundial, en donde las tecnologías hoy día están mejorándose y trabajándose de manera más rápida que los propios servicios. Hoy día las aplicaciones, que pueden ser en muchas materias, pueden ser tanto incluso los sistemas de salud, en los sistemas de traslado, hoy día proponen al ciudadano común y corriente tener una habilidad distinta a la que habían tenido antes. Entonces hoy día, como dice bien Federico, oponerse o tratar, digamos, de eliminar situaciones que son imposibles de evitar, es como la globalización. Hoy día las tecnologías son cada vez más rápidas, hoy se ofrecen cada vez más recursos para poder desarrollar y para poder ir conviviendo con todo lo que significa, digamos, estar dentro de la ciudad. Y esas tecnologías y esas aplicaciones hoy día son imposibles de ser reversibles. Sobre eso, cuando esto es una realidad que ya es imposible sacar, no queda otra alternativa que la convivencia. Ahí está el problema. O sea, la licitación, algunos dicen que, digamos, que ellos tienen licitaciones y las otras empresas no. Bueno, pero ese es un problema, yo creo que efectivamente tiene que resolverse de manera rápida, porque de otra manera veo imposible de que un país, y tampoco que sea sano y justo, que llegue y saque una aplicación que además le trae beneficio a mucha gente. Bueno, hay un proyecto, es lo único que tienen razón el gremio de los taxistas, que hay un proyecto de ley hace muchos años durmiendo en el Congreso o avanzando demasiado lento. Pero por otro lado, ese proyecto seguramente ya está completamente out. Exacto, ¿no? Porque es un proyecto que pretende más fiscalización, más plata para fiscalizar y para que la misma aplicación hubiera cambiado en ese tiempo, ¿no? Ese proyecto seguramente, ojalá alguien lo guarde con llave, y si hay que hacer otro proyecto de ley, que lo hagan, pero de acuerdo al 2017, ¿cierto? No al 2000, o no sé qué fecha tendrá el proyecto. Y además hay muchas cosas que no se requiere ley. Hay facultades muchas veces suficientes en la autoridad administrativa para intervenir y conciliar intereses, claro, y aplicar la fuerza del Estado si hiciera falta. No necesariamente todo se soluciona por ley. De hecho, hay muchas cosas que ojalá no se solucionen por ley. Entonces tiene estas dos caras, ¿no? Pucha, la ley que no sale y el gobierno no la impulsa y el legislativo no la saca, el Parlamento. Quizás, no conozco el detalle, quizás que ojalá no salga esa ley. No sé si claro, y si sale que sea, digamos, acorde a los nuevos tiempos. Exactamente, porque al 2017. Las tecnologías son tan rápidas, se van renovando con tanta velocidad, que tener una ley ya que tenga 6 meses, un año, ya eso puede estar absolutamente anacrónico respecto a los problemas que están. Imagínate que el Estado de Chile tenga que pagar 500 fiscalizadores más para poder prohibir, por ejemplo, los Uber. Imagínate lo caro que es para la hacienda pública, por un lado, y lo ineficaz y absurdo que es a esta altura, ¿no? Claro. Entonces, en fin. Ahora, ayer hablábamos. El Superlunes no es menor. No, sí, porque decidir hacerlo ese día. El tema de los taxistas y muy es verdad, pues es verdad. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito, pues, Héctor. No, lo que pasa es que pensemos todos, el 6 de marzo es un día donde la mayoría de los colegios van a estar ya en clase, donde van a volver, no sé, millones de vehículos a Santiago 2 semanas antes. Va a colapsar el sistema, yo creo que de movilización y muchas otras cosas. Hay un nivel de estrés también en la gente que es distinto, sí, a cuando ya el año ha avanzado. O sea, la primera semana de marzo es la semana, yo creo, que donde se junta un millón de cosas. O sea, el estrés de la gente, las ganas de haber seguido de vacaciones, el colegio, los gastos, la movilización. Y hacer un paro ese día es mostrar de alguna manera, nos tenemos la fuerza como para mover más lo caótico que ya va a ser la entrada. Es totalmente estratégico. Ahora, es curioso que este paro se anuncie. Están velando por sus intereses, pero de las declaraciones del ministro. Que este paro se anuncie después de las declaraciones del ministro. O sea, que una declaración gatille eso. Seguramente quizás lo estaban estudiando, siempre habían estado en alerta, pero coincidió, ¿no? Entonces. Porque la cosa estaba caliente. Porque estaba caliente. Y eso lo hablábamos ayer. Pero y están mostrando fuerza y quieren mostrar fuerza. Es normal que un gremio quiera mostrar su fuerza, pero bueno, ahí está el manejo político que tiene que tener el gobierno,
para que no colapse. Para minimizarlo. Exactamente, con manejo político y de la fuerza pública y de lo que haga falta, ¿no? Porque cada uno vela en ese sentido por sus intereses, el que vela por los intereses de todos, el gobierno de turno, a nombre, el que está en fondo a cargo de la cosa ejecutiva del Estado, de que el Estado funcione. Y además se lo advirtieron con varias semanas de anticipación. Entonces, imagino que se preocuparán e intervendrán para que no sea tan caótico el 6. Claro. Para ir cerrando este tema, bueno, ayer hablábamos con un chofer de Uber acá en Combinación Clave, y él nos contaba que en general el gremio de los taxistas de Uber y otras aplicaciones quieren que se legisle este tema porque ellos también tienen muchos vacíos, sobre todo laborales. Además contaba que ha cambiado mucho la aplicación, es lo que hablábamos, que antes ellos tenían que hacer un examen psicológico, ir presencialmente, pero hoy día creo que en unos minutos tú puedes ser chofer de Uber sin siquiera ir a un lugar, sin hacer exámenes, y es mucho más fácil, y por eso ha habido tantos, digamos. Entonces ellos también quieren que se regule porque hay muchos que se dedican a esto exclusivamente, o que se compraron un auto. Contaba que hay muchos choferes que se compraron un auto especialmente para trabajarlo en Uber porque lo vieron como un buen negocio y están endeudados, entonces están muy atentos a lo que pueda pasar. Es un tema complejo que en general el que está adentro de algo y que está aprovechando estar adentro de algo quiere que nadie más lo aproveche para poderlo aprovechar más. Oye, pasa, si incluso el voto de Trump, para que pasemos a un tema más internacional, el voto Trump sacó bastante más voto latino de lo que se esperaba. Y una de las interpretaciones que hay es porque, claro, esos latinos ya están acomodados en Estados Unidos y no quieren que siga llegando tanto latino porque se empiezan a acabar los mercados, las oportunidades, tantas oportunidades. Entonces, en definitiva, el factor humano, pues el ser humano tiende a tratar de proteger lo que tiene y aunque sea en perjuicio de otro, y por eso vienen la importancia de las corrientes de solidaridad, ¿cierto? Y que un Estado vele por el beneficio de todos y no solo por los que están acomodados, sino que por los que tienen que llegar a acomodarse, ¿no? Exacto. Bueno, pasemos al tema de Trump. Lo estábamos hablando fuera de micrófono porque ha sido un tema que ha escalado durante la semana y hablábamos, Federico, que era un tema muy interesante de este enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en Estados Unidos, que era tradicional, pero aquí la Corte ratificó la suspensión del decreto migratorio que estaba impulsando Trump y le da un nuevo golpe ahí en medio de todo este estilo que hemos visto de Trump de gobernar a través de Twitter, de ser muy enfrentado y estar cumpliendo también lo que él dijo en campaña, si no está haciendo también más que eso, Federico. Bueno, esta es una noticia en desarrollo, vamos a ver en qué termina, pero es muy interesante cómo el Poder Judicial, como el órgano encargado de velar por la justicia dentro de la famosa repartición de poderes de una democracia occidental, ¿cierto?, de poder legislativo, judicial y ejecutivo, se para frente al órgano ejecutivo presidido por Trump y le dice que no, y le suspende una orden ejecutiva que le llaman ellos para impedir que haya más refugiados y para impedir el ingreso de ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes. Y le dice que no porque va contra los derechos del ciudadano, de los ciudadanos, derechos humanos, en definitiva, para sintetizarlo en un idioma universal. Los estadounidenses tienen conceptos muy de ellos, pero esto contra los derechos humanos, eso es. Entonces ahora, se para al frente un juez primero, y la Corte ahora lo respalda. Exacto. Entonces le queda a la Corte Suprema y de ahí no hay más. Pero lo que pasa es que es complejo porque esto es política también. Sí. Entonces Trump tiene en sus manos nombrar a un nuevo Supremo, porque se jubiló tiene todavía uno que evidentemente va a ser de su corriente, pero y que puede influir, por supuesto, en la decisión final. No se va, es noticia en desarrollo. Sí, es noticia en desarrollo, porque lo importante también es la escalada, porque así como la forma que tiene de Trump de tratar a las instituciones y a los jueces como si fuese un par más, digamos, del universo de Twitter,
que pasa primero desde un juez y que califica de decisión de ridícula, después pasa, digamos, a la Corte por unanimidad le respalda la decisión de este juez, que no entran en el fondo, si en realidad no han tratado el tema del fondo, sino que dijeron que el Ejecutivo no entregó las pruebas para decir que estas personas a las cuales se les estaba prohibiendo la entrada podrían atentar contra la seguridad de Estados Unidos. Ahora, respecto de que esto llegue a la Suprema, eso es súper importante, porque ya no sería un juez o una Corte. Cuando este llegue a la Suprema, ahí efectivamente ya tenemos enfrentado a dos grandes poderes donde ya no hay más escalada. Y lo último que me parece que había salido en informaciones que también está en desarrollo es que este juez que podría poner Trump en la Corte Suprema ya no alcanza a ser nombrado para revisar esta tramitación. Y si no alcanza, quiere Trump decir ya anunció que va a acudir al tribunal. Claro, entonces si no alcanza a estar este juez que pone Trump, va a haber un empate. Y frente al empate se mantiene la decisión de la Corte de prohibir el veto. Claro, pero hay otros analistas que dicen que si es que demora, puede, y sigue trabajando más a nivel de tribunales de base, puede darle tiempo al juez. Política, claro. Esto es política. Ahí va a operar el House of Cards. Exactamente. Pero lo bonito desde el punto de vista visto desde acá, por supuesto, y analizándolo, es cómo está funcionando la democracia estadounidense. Y más allá de quién gane a la larga, son instituciones complejas, están funcionando y bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, digamos que esto, esa es la arista más política, cómo se están enfrentando los poderes, pero hay otra arista que es el movimiento social que ha causado todo esto, ¿no? Esta decisión de Trump con protestas en la calle, con artistas también que han aprovechado cualquier tribuna para poder ir contrarios, digamos, a esta decisión de Trump, a esta normativa. También va a tener repercusión seguramente los Oscar que vienen. No cabe la menor duda. Había, de hecho, un ciudadano iraní que estaba nominado para un documental, no me acuerdo su nombre, pero también que iba a faltar los Oscar y iba a protestar de esa manera. Entonces también hay una cosa mediática, un movimiento social detrás de esto que también es muy característico de Estados Unidos, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Perdón, y además de lo que podría pasar en los Oscars, que ya pasó hace poco, digamos, la entrega de los premios del Sindicato de Actores. Claro. El 20 de marzo, de mayo, no recuerdo bien la fecha, la comunidad científica también va a salir a las calles a protestar. Entonces, tenemos una tensión súper fuerte dentro del poder político. Bueno, hay una tensión. Pasó, perdón, también, sí, dando otro ejemplo, con el Super Bowl. Tenían que ir a la Casa Blanca y hubo dos jugadores que se arrestaron, que no fueron en protesta precisamente por esta medida. Claro, entonces, la verdad es que se está transformando esta situación, digamos, de cuánto, 3 semanas lleva Trump, ¿no? Más o menos. Tres semanas, en donde ya hay dos poderes muy fuertes que se están enfrentando, que el Poder Ejecutivo con la Corte, con el Poder Judicial, para más, como dices tú, o sea, todo el movimiento social representado entre lo que tiene más tribuna. ¿Quiénes son? O sea, es el deporte, son la industria cinematográfica, la cultura, y la tremenda influencia de la comunidad científica en Silicon Valley y en diferentes partes. O sea, son poderes que están mostrando los dientes. También lo conversamos, que a los empresarios, algunos CEO de compañías muy importantes también se mostraron contrarios a esta medida y enfrentaron a Trump. O sea, muchos de los estudiantes que quedaron sin llegar a sus casas, sin volver a sus puestos de investigación, provocaron pérdidas importantes en industrias que hoy día paran, digamos, los recursos en Estados Unidos, como precisamente toda la investigación tecnológica. Hay varias investigaciones que quedaron cortadas porque sus investigadores no pudieron ingresar, y eso es, yo creo que un problema que va a ir. Claro, porque entre los que no podían ingresar esos días había gente, que ya estaba adentro y que había salido por un rato y volvía. Exacto. Y que eran profesionales exitosos, gente que aportaba al Producto Interno Bruto, o sea, en términos económicos norteamericanos, ¿no? Ahora, es bonito usar el mismo concepto visto desde afuera como fenómeno político, social, como una democracia que pasa, como las democracias son cuando tan sana, y ojalá la de Estados Unidos esté sana. Vamos a ver al final del día, cuando termine el gobierno de Trump, qué pasa. Pero cómo cada tanto se revitaliza. Pasa por épocas donde hay piloto automático. Y funciona y nadie se preocupa mucho y cada ciudadano vive su vida. Y momentos de mayor tensión y crisis, cuando empiezan a aparecer los movimientos sociales, empiezan a aparecer los distintos planteamientos, empieza a aparecer vida. Se ve mucha vida ahí. No sé qué va a pasar, nos dicen desarrollo, pero se ve mucha vida, mucha reacción por la defensa de derechos. Sí.
No, y además tiene mucho que ver con el estilo de gobernar de Trump. Lo vimos del principio, con sus posteos en Twitter. Ahora, lo último que salió, la defensa a la cadena de ropa de su hija, porque una marca, una distribuidora dejó de vender la ropa de la hija y él ocupó su red social, la personal eso sí, pero se retuiteó desde la presidencia, ¿no? Se ocupó y eso le están criticando mucho. O sea, es una institución, son instituciones hoy día en entredicho, ¿cierto? Exacto, Que están, porque hay un conflicto de interés tremendo ahí. Y Trump se está saltando todas las normas básicas, digamos, de la convivencia política, en donde estas cosas, si se hacen bien, no se hacen tan públicas. Entonces, al final, eso va a agitar la jagua. ¿Recuerdan ustedes cuando Piñera pescó el teléfono y paró una central termoeléctrica saltándose toda la institucionalidad y salió la gente a la calle? Sí. Hubo una marcha protestas, de cientos de miles de personas, en fin. Bueno, tiene que ver con eso. Tiene que ver con una sociedad que cuando las cosas están funcionando razonablemente se adormece un poco y descansan las autoridades en su representante, y cada tanto despierta cuando la autoridad abusa, ¿no? O cuando la autoridad se salta los pasos que debe seguir, ¿no? Sí, pero lo hace con una actitud muy displicente, o sea, como que no le toma el peso o no le hace. Lo conversamos acá cuando le cortó el teléfono al primer ministro de Australia. Bueno, o sea, pues la diferencia con Piñera, digamos, en beneficio de Piñera, cuando se dio cuenta que se había equivocado, trató de echar pie atrás, pero, y no lo volvió a hacer. En cambio, Trump tiene una cosa de como de villano de película y no le entran balas. El tema internacional que todavía no se logra leer completamente y que está provocando tensión y también incertidumbre afuera, yo creo que ese es un tema que va a ser tremendo, digamos, en los próximos días. Todavía la polémica de Trump está dentro de la frontera de Estados Unidos, pero ya hemos sabido que, no sé, porque los representantes del Pentágono han tenido que estar dando disculpas y dando explicaciones durante toda esta semana a diferentes países. A los aliados, claro. Claro, entonces esa es una situación que cuando digamos, si es que llega a salirse de las normas de la ABC el presidente en términos, digamos, de política internacional, donde hay conflictos que son bastante severos, yo no sé la verdad y cómo va a reaccionar la presidencia de Estados Unidos. Oye, ¿qué tal si los últimos minutos nos volvemos a Chile? Sí. Y hablemos de algo que estábamos hablando antes de... Hay una noticia bien interesante que la publica el Mostrador Cultura y que se titula así: Asociación de Documentalistas condenan incautación de material audiovisual y detención de realizador en la Araucanía. Esta es una situación que no es primera vez que la vemos, Héctor, y que la destaca el Mostrador Cultura. Cuéntanos un poquito. Sí, mira, a ver, los hechos son que el 4 de febrero, o sea, hace un par de semanas atrás, Vicente Montesinos, que es un realizador joven, pero que ya ha hecho 2 producciones importantes, no es una persona que está, en definitiva, poniéndose el apodo de documentalista con realidad no tiene oficio, no, se trata de un realizador joven que sí tiene oficio, ha hecho 2 largometrajes. Y hace poco había filmado, entiendo, un allanamiento en una comunidad mapuche, y a los pocos días de eso... ¿Allanamiento de carabineros? De carabineros. De carabineros y también de la PDI por orden de un fiscal que está investigando ciertos hechos de violencia en la zona. Y bueno, se detiene a este realizador. Y paralelamente, durante los interrogatorios que se le detiene, la policía, la PDI, llega a su casa acá en Santiago y le incauta todo el material. ¿Y qué es lo que es el material? Bueno, sus 3 computadores, el iMac donde monta digamos, las imágenes, pero además también los máster, de documentales anteriores, películas, todos los 8 años de trabajo se lo lleva. Y eso generó que la Asociación de Documentalistas saliera hoy día con un comunicado público condenando el hecho y también pidiendo la devolución. Lo importante, yo creo que de esto, más allá de lo que pueda investigar el fiscal, es que no es la primera vez, como dices tú. Es decir, hace, no sé, unos 7, 8 años atrás, recordemos el caso de Elena Varela, donde también fue detenida se le acusó, digamos, de ser la autora intelectual de unas bombas y unas cosas de esa naturaleza, y finalmente lo que un poco había detrás, lo que se denunció, que era la intención de revisar también el documento, las imágenes que tienen ciertas personas que han logrado la confianza de las comunidades mapuches para registrar información. Eso, a los juicios de los realizadores y de los documentalistas, es un atentado tremendo a la libertad de expresión, porque a través de una para ellos excusa, como es por ejemplo la ley de control de armas, que te requisen, que te incauten material audiovisual, material que puede servir para un documento periodístico o para una obra de ficción, altera normas básicas que están consagradas en la Constitución, como la libertad de expresión, como la libertad de creación.
Y además pone de manifiesto también una ley que, a propósito del caso de Elena Varela del año 2008, que le presentó el primer gobierno de la Bachelet al Congreso, que era incorporar a los documentalistas dentro del secreto profesional, guardar la posibilidad de que puedan guardar la fuente. Secreto profesional del periodista, que es su derecho a guardarla y deber de guardar la fuente. Exactamente. Quiere, y no se extiende a los documentalistas, y están pidiendo, de acuerdo a otras legislaciones, que se extienda a ellos. Y bueno, y ese proyecto de ley que se fue presentado en el 2008, entiendo, no estoy muy seguro, pero entiendo que ni siquiera ha pasado primer trámite. O sea, lleva 8 años y esto está exactamente como mucho, igual. Ya perdí la lista de cosas que hemos dicho acá en este programa que se están durmiendo en el Congreso. Ahora, ese tema lo conversamos también, de que, claro, cuando hay un documental, seguramente trabajan también periodistas, porque estás en el fondo haciendo un trabajo periodístico con entrevistas, etcétera. Pero lo que tengo entendido es que la idea es que sea el realizador el que también tenga esa potestad de poder guardar la fuente y de poder tener el secreto profesional, ¿no? Exacto, porque en una producción audiovisual, como tú bien dices, está el realizador, también hay un equipo de producción. En el equipo de producción, por lo general, hay periodistas que son los que rescatan la información y la trabajan, pero el realizador es el que tiene, en definitiva, una visión sobre el tema. Él es una visión personal respecto de una situación que quiere documentar. En este caso, la situación mapuche es un tema que a este realizador en particular le interesa mucho, y lo que se pretende resguardar es, claro, el secreto profesional, pero también a través de esta vía evitar que se utilice de alguna manera el trabajo de documentalistas para poder buscar ahí, si es que encuentra la autoridad, alguna prueba que les pueda servir para algo. Es decir, no hay tanta libertad. Si fuese así, si esas restricciones, al contrario, si es que se impidiera que los documentalistas pudieran tener estas reservas frente a sus investigaciones, hay muchos documentales que no podrían haberse hecho. O sea, hay muchos documentales afuera que, sobre todo de corresponsales de guerra, situaciones donde existe cierta prohibición de informar, el documentalista tiene digamos, estas herramientas para poder introducirse y registrar lo que está pasando. Entonces, es un tema, yo creo que es importante volver a discutirlo. Buen tema para tenerlo sobre la mesa y discutirlo, pero en relación a lo que dice Ricardo, de las cosas que duermen en un cajón Congreso. Del Congreso. Y seamos justos con el tema, es decir, y tratemos de ser equilibrados en esto para no tirarle toda la pelota al Congreso. En Chile existe un sistema que es legislativo complejo. El gran legislador en Chile es el Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo, el Gobierno, el Presidente de la República, que pone urgencias o no pone urgencias. Si pone urgencia, el Congreso está obligado a tramitarlo más rápido. Y si no pone urgencia, no. Pero como hay muchas con urgencias, las que no tienen urgencia, aunque sean importantes, quedan ahí a la espera. Entonces, hay que ver quién es el responsable cuando una ley está durmiendo muchos años en el Congreso. Puede no ser el Congreso el responsable. El responsable puede ser el Ejecutivo, el Presidente de la República. Claro. Además que volvemos a que son cortos los periodos, son 4 años, entonces también no se puede quizás dar urgencia a todo lo que se quiere. Una última cosa, observación, la que decías tú también, está como sobre legislación. A veces también pasa que muchas de estas legislaciones, que son necesarias algunas, pero son reacción a un hecho concreto. Entonces se saca el proyecto de ley como reacción para cumplir, y después la cosa que ahí ya lo presentamos y lo vimos con los incendios. Se decide reformar la CONAF, la ONEMI, veamos cuánto dura. Veamos qué pasa con ese proyecto de ley. Exacto. Bueno, se nos acabó el tiempo, 9:31. Agradecemos a Héctor Cosio, editor de Cultura del Mostrador, y también a Federico Giovanón, que es vicepresidente ejecutivo de El Mostrador. A partir del lunes, Federico, vamos a cambiar el horario, porque hay novedades. A partir de las 8:30 va a estar la sección del Mostrador, así que se van a tener que levantar un poquito más temprano. Ahora en la clave va a madrugar. Aún más. Pero ahí vamos a estar con la competencia dura y con un cafecito más fuerte. Sí, un cafecito más fuerte. Bueno, seguimos haciendo el Combinación Clave. Le vamos a presentar la pregunta, el panel. También tenemos invitados interesantes. Pausa y volvemos.